¿Cuántas veces has repetido el Padre Nuestro con los labios sin que el corazón entienda la fuerza que hay detrás de cada frase? ¿Cuántas veces esas palabras han salido como un reflejo y no como un arma, una declaración, una entrega consciente? ¿Por qué la oración del Señor es tan poderosa? Porque no es una mera fórmula para recitar. Es una estrategia que Jesús te entregó para gobernar tu interior, para confrontar la realidad espiritual y para moldear tu vida en la dirección del reino. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, Mateo 6, 9, 13, Lucas 11, 2, 4, no les dio un texto para memorizar mecánicamente. Les dio un mapa, un camino de intimidad y de combate, un orden que organiza la vida espiritual. Cada palabra tiene intención, densidad teológica y un propósito práctico. Si la entiendes y la vives, tu oración deja de ser un hábito y se convierte en un instrumento que transforma decisiones, relaciones y circunstancias. Si la recitas sin entenderla, corres el riesgo de quedarte con la forma y perder la fuerza. Esto te lo digo con la urgencia de quien ha visto a personas acostumbradas a frases hechas pasar por crisis que podrían haberse enfrentado de otra manera si hubieran entendido lo que estaban pronunciando. No estoy hablando de garantizar resultados sobrenaturales, como si fuera una receta mágica. Hablo de comprender cómo cada petición reconfigura tu relación con Dios, contigo mismo y con el mundo. Vamos a mirar esas frases una por una. Su significado, su contexto bíblico, una imagen que te ayude a interiorizarlas y pasos concretos que puedes tomar desde ahora. Al final de este recorrido ya no pronunciarás el Padre Nuestro igual. Antes de seguir, si esto está tocando algo dentro de ti, si sientes que necesitas redescubrir la profundidad de estas palabras, dale like a este video y compártelo con alguien que también necesite redescubrir el poder del Padre Nuestro. Ahora continúa conmigo. Empecemos por la primera palabra. Es la que define el tono y la relación. Padre. Fíjate en esto. Jesús no comienza con un título majestuoso y distante, Señor Todopoderoso o Soberano de los cielos. Empieza con Padre. En griego, la palabra usada por Jesús es pater, y en arameo, la lengua que probablemente usó en el trato íntimo con el Padre, resonaba Abba, una palabra íntima que un niño podía pronunciar. No es una etiqueta teológica fría, es una invitación a vivir una relación filial, cercana, dependiente, confiada. ¿Qué implica llamar a Dios Padre? Primero, cambia tus expectativas. Si piensas en Dios como un mandatario distante que solo juzga desde una frialdad administrativa, tus oraciones serán un protocolo. Si piensas en Él como Padre, tus palabras podrán ser honestas, incluso ásperas. Podrás venir con miedo, ira, ternura, necesidad, agradecimiento. La figura paterna que Jesús evoca no anula la majestad de Dios, sino que la personaliza. La soberanía no es una abstracción, es la mano cuidando una casa. Sé consciente, y quiero decir esto con ternura. Para muchos la palabra padre trae dolor. Si creciste en un hogar donde la figura paterna fue fuente de abuso, abandono o descalificación, o si tu experiencia fue de rechazo, pronunciar padre puede abrir una herida que sangra. No minimizo eso. No voy a forzar una lectura que haga pasar por alto tu dolor. Más bien, desde esa sensibilidad, la primera palabra del Padre Nuestro es también una medicina. Puede empezar a reconfigurar la forma en que te relacionas con el Dios, que no es una réplica de la debilidad humana. Jesús usa Padre como puente hacia una intimidad segura, y tú puedes, poco a poco, aprender a poner en manos de ese Padre tus heridas, no para borrarlas con palabras, sino para que Él las sostenga con su presencia. Mira un ejemplo bíblico que ilumina cómo Jesús vivió esa filiación, cuando se acercó a su Padre en momentos decisivos. En Juan 11, antes de llamar a Lázaro a salir de la tumba, Jesús levanta los ojos y da gracias al Padre porque Él le escucha. Es un gesto simple, íntimo, lleno de confianza.
No una frase vacía, sino la expresión de una relación que gobierna su acción. Jesús no actúa con independencia de esa voz. Sus milagros, sus caminos, su resistencia provienen de ese diálogo filial. Aplicación práctica para hoy. En tu tiempo de oración, practica dirigir al Señor como Padre durante una semana. No como un ritual, sino como un ejercicio de reeducación emocional. Haz esto. Escribe en una página 3 cosas que significan Padre para ti. Protección, borde, ternura, justicia, lo que sea. Luego, en tu oración diaria, di en voz alta, Padre, esto es lo que necesito hoy. Y nombra específicamente una necesidad que normalmente no compartirías en la oración por miedo o vergüenza. Observa cómo se mueve tu interior al hacerlo. Mini oración. Padre, enséñame a confiar en tu voz. Si me cuesta llamarte Padre por las heridas que llevo, ven y sana mis expectativas. Dame palabras nuevas para acercarme a ti. Gracias por no ser un concepto distante, sino por querer ser mi Padre presente. Sigamos. Santificado sea tu nombre. En griego aparece un verbo que tiene la raíz de agios, que evoca lo sagrado, lo separado, lo que se reconoce como santo. No se trata solo de un mandato litúrgico, es un llamado a que la realidad de Dios sea reverenciada donde tú estás. Santificar. El nombre de Dios no significa simplemente pronunciarlo con cuidado en una iglesia. Significa vivir de tal forma que la historia de Dios refleje algo verdadero en la forma en que actúas. En el contexto del Antiguo Testamento, el nombre de Dios representaba su carácter y su reputación entre las naciones. Cuando Israel actuaba con fidelidad, el nombre de Yahvé quedaba honrado. Cuando el pueblo vivía en injusticia, el nombre se mancillaba. El Padre Nuestro, al pedir que el nombre sea santificado, te está llamando a ser un vehículo. Tu vida debe contribuir a que la grandeza de Dios se vea en el mundo. Imagina el siguiente contraste. Entras a un templo donde se canta y se adora, pero saliendo de la iglesia, el mismo grupo que cantó con fervor comete actos que contradicen esa adoración. Mentiras, injusticias, indiferencia. ¿Qué sucede con la reputación del nombre de Dios? Se degrada. La petición, santificado sea tu nombre, te confronta con la coherencia entre culto y conducta. No es un legalismo más, es una invitación a que tu adoración descienda a tus relaciones, a tu trabajo, a tus decisiones. Aplicación práctica. Haz un chequeo de coherencia esta semana. Escribe una lista de 3 situaciones donde tu comportamiento pueda estar contradiciendo lo que proclamas en la iglesia. Tal vez una relación rota, una mentira que mantienes por comodidad, un prejuicio sin confrontar. Lleva cada punto al Señor y pide dirección concreta para alinear tus acciones con la santidad que invocas. Busca a alguien de confianza en la comunidad para rendir cuentas sobre esos pasos. Mini oración. Señor, que mi vida honre tu nombre. Haz que lo que digo en la alabanza se refleje en mis gestos, en la honestidad, en mi justicia y en mi compasión. Purifícame donde haya hipocresía, y dame valor para reparar donde he dañado. Ahora, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. 2 ideas unidas, íntimamente relacionadas, el reino y la voluntad de Dios. Empecemos por venga tu reino. Cuando los judíos hablaban del reino, muchos esperaban un acontecimiento político, la restauración de un trono, la derrota de ocupantes extranjeros. Jesús enseñó que el reino no es únicamente un evento futuro, sino una realidad que irrumpe allí donde Dios reina de hecho, donde la justicia se restituye, donde la sanidad fluye, donde la dignidad humana se rescata. Los milagros de Jesús muestran esa doble naturaleza. Anticipaban un reino venidero, y al mismo tiempo, eran manifestaciones del reino presente. En Lucas 11:20, Jesús dice que por el dedo de Dios expulsa demonios. Es una forma de decir que la invasión del reino se hace visible en actos concretos. ¿Por qué es poderosa esta petición?
Porque cuando tú pides venga tu reino, estás renunciando a tu trono. Estás afirmando que no quieres ser el centro que reordena la realidad según tus miedos o deseos, sino que quieres que Dios traiga su gobierno. Eso es una revolución interior más que política. Significa que aceptas que sus valores, amor, servicio, justicia, perdón, rijan tus decisiones. En términos espirituales, es una declaración de guerra contra el principado y la potestad que buscan gobernar tu alma. Aplicación práctica. Identifica 3 tronos en tu vida, lugares donde tú decides en lugar de buscar la dirección de Dios, y haz una acción concreta esta semana para someterlos. Puede ser entregar una decisión financiera importante en oración y en comunidad, pedir en el trabajo que se considere un proyecto desde criterios de servicio y no solo beneficio, renunciar a la necesidad de controlar una relación. Entregar el trono es un acto de humildad que libera espacio para que el reino actúe. Deja que te cuente una historia breve. Conozco el testimonio de una mujer que manejaba una empresa familiar con una mano férrea. Su forma de gobernar estaba llena de control y desconfianza. Cuando se topó en su vida con la realidad del Padre Nuestro, comenzó a practicar realmente venga tu reino, renunciando a decisiones unilaterales. Instauró procesos participativos, devolvió autoridad a sus empleados y puso un pequeño porcentaje de utilidades a programas sociales locales. Lo que ocurrió no fue una ganancia milagrosa, garantizada por la oración, sino una transformación organizacional que saneó tensiones, restauró relaciones y generó una cultura empresarial más justa. No fue prosperidad rápida y sin costo. Fue una vida laboral más alineada con el reino, y la empresa, con el tiempo, prosperó de forma sostenible. El Padre Nuestro empezó a gobernar sus gestos cotidianos, y el impacto fue real. Mini oración. Señor, que tu reino entre en las áreas donde yo aún conservo el trono. Hazme capaz de soltar el control para que tus valores gobiernen mis decisiones. Al unir venga tu reino, y hágase tu voluntad, llegamos a la petición que suele ser la más desafiante: someter la propia voluntad a la voluntad divina. Aquí es donde la oración choca con el deseo humano de control y seguridad. Jesús mismo enfrentó esta tensión en Getsemaní. Su entrega no fue pasiva ni automática, fue una elección dolorosa que incluyó súplica y obediencia. La oración, hágase tu voluntad, no te quita la capacidad de sentir conflicto, duda o miedo. Te invita a ofrecerlos al Padre con honestidad y con decisión. Considera a José en la narrativa de Génesis, sus sueños, su injusticia, sus encarcelamientos. Todo habría sido motivo para ceder al resentimiento o al deseo de venganza. Y sin embargo José, en su rendición, reconoció posteriormente la soberanía de Dios que lo sustentaba en cada prueba. Génesis 50-20. O piensa en Pablo, quien aprendió a contentarse en toda circunstancia y a ver la mano de Dios en la fragilidad humana. Filipenses 4. La voluntad de Dios no siempre coincide con nuestros planes cómodos. Muchas veces es forjadora de carácter. Ahora bien, ¿cómo se practica la entrega? No es un acto único y dramático, ni una manipulación que garantice una vida sin dolor. Es, en cambio, una disciplina diaria, momentos de renuncia, pequeñas decisiones que ejercitan la confianza. Algunas prácticas concretas que puedes implementar ahora mismo. 1. Cada mañana, antes de revisar el teléfono, pronunciar una breve frase. Padre, mi día está en tus manos, que tu voluntad se haga. 2. Llevar un diario de entrega, donde anotes decisiones que has hecho por tu propia voluntad, y luego registre cómo hubieras querido que Dios actuara. 3. Buscar la comunidad para aportar tus decisiones importantes y pedir acompañamiento en la obediencia. Aquí hago una pausa y te pregunto, ¿en qué áreas te cuesta más entregar la voluntad? ¿En la familia? ¿En el trabajo? ¿En tu salud? ¿En tu estatus? Identificarlo es el primer paso para una práctica concreta de rendición. Quiero detenerme un momento y ser real contigo.
La rendición no anula la responsabilidad humana. No se trata de resignación pasiva, ni de una aceptación indiferente ante el mal. Entregar la voluntad a Dios implica, paradójicamente, actuar con más claridad. Significa que tomas decisiones desde una posición de dependencia consciente, no desde el pánico o la autosuficiencia. Significa orar por sabiduría y luego moverte con obediencia. Es un proceso que a menudo exige discernimiento comunitario, límites saludables y valentía para renunciar a opciones que parecen seguras, pero que son dañinas a largo plazo. Hasta aquí hemos cubierto el primer bloque, que significa el Padre. Hemos trabajado la petición que santifica el nombre y hemos entrado en la dimensión del reino y la voluntad. Cada una de estas primeras secciones ya te plantea ejercicios prácticos y pasos para vivir la oración. No te estoy pidiendo que los anotes todos de memoria ahora, sino que te comprometas a implementar al menos uno esta semana. La oración efectiva del Padre Nuestro no es un ideal teórico. Se verifica en pequeños actos de coherencia. Antes de seguir avanzando, quiero recordarte una regla pastoral importante. No voy a prometerte que si oras con este entendimiento todo será fácil. Tampoco voy a venderte que el reino traerá éxito material garantizado. Lo que sí afirmo, con toda la convicción de quien conoce las Escrituras y la experiencia pastoral, es que vivir esta oración transforma la forma en que enfrentas las pruebas y te coloca bajo la autoridad de quien hace justicia verdadera. En los próximos momentos quiero empezar a tratar dos peticiones que muchas veces generan confusión. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ambas trabajan dimensiones prácticas y emocionales de la vida. La dependencia diaria y la libertad interior que participa del perdón. Pero antes de adentrarme allí, debo detenerme en una cuestión crucial que atraviesa todo el Padre Nuestro. La tensión entre lo presente y lo futuro. El reino que pedimos tiene una dimensión ya y una todavía no. Pedimos que la voluntad de Dios se haga como en el cielo, así también en la tierra. Esta frase resume un horizonte teológico que no convierte lo terreno en un paraíso inmediato sin conflictos, pero sí lo reorienta. Cada acto de obediencia, cada gesto de justicia y cada entrega incrementa la llegada del reino. Esto significa dos cosas prácticas para tu vida. 1. No vivas con una espiritualidad escapista que desprecia lo cotidiano. Y 2. No pienses que el presente es irrelevante porque el reino es únicamente futuro. La oración te llama a intervenir en la historia con las armas del reino. Amor, justicia, servicio, verdad. Acabo de mencionar que venirá una parte donde abordaremos pan diario y perdón, y quiero que entiendas por qué no las colocamos al final como mera logística. Porque el pan implica dependencia, y la libertad del perdón implica salud emocional. Ambas son fundamentales para sostener una vida de reino. Pero antes de entrar en ellas, permíteme detenerme en una escena que conectará lo que hemos dicho hasta ahora con el ejercicio práctico de la oración. La noche en que Jesús se apartó a orar en Getsemaní. Jesús experimentó la agonía humana de la entrega. No fue un ejemplo de frialdad heroica, fue un modelo de humanidad entregada a la obediencia. Allí, su lucha personal no lo alienó de su destino, sino que lo hizo más humano y más firme en su obediencia filial. Si quieres vivir el Padre Nuestro con poder, no puedes evitar la realidad del conflicto interior. La oración auténtica atraviesa la lucha, no la niega. Voy a detenerme aquí, porque lo que sigue, cómo transformar la dependencia cotidiana en confianza práctica, cómo el perdón actúa como puerta de liberación, y cómo defenderse en la tentación sin caer en adornos sensacionalistas sobre guerra espiritual, requiere que abordemos casos concretos, ejercicios precisos y una oración de activación que te permita pronunciar estas palabras con intención. En la continuación entraremos en detalle en Danos hoy nuestro pan de cada día.
Desentrañaremos la lógica del maná en el desierto, y ofreceré un plan práctico de 7 días para entrenar la dependencia diaria. Después, trabajaremos el tema del perdón con pasos emocionales y comunitarios, para que no quede como una teoría bonita, sino como una práctica que libere. Por ahora, antes de seguir, te dejo con un punto para meditar esta semana. Escoge una de las 3 peticiones que ya tratamos. Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y escribe una acción concreta que represente su cumplimiento en tu día a día. Comprométela ante alguien de confianza o anótala en tu diario. La oración poderosa exige gestos. Padre, si estás aquí conmigo ahora, ayúdame a dar el siguiente paso con valentía. Haz que mi corazón no sea una mera repetición de palabras, sino un terreno donde tu reino se haga visible. Amén. Ahora entremos en la petición que trae a la superficie la dependencia cotidiana. Danos hoy nuestro pan de cada día. Si quieres comprender por qué cada frase del Padre Nuestro tiene poder, esta te da la clave para una vida de confianza que no vive en modo emergencia constante, sino en modo provisión diaria. ¿Qué significa pan de cada día? En el contexto bíblico inmediato, Jesús remite a la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, alimentado por el maná, Éxodo 16. El maná no era un lujo, era provisión sustento por sustento. Israel aprendió a recoger solamente lo que necesitaba para el día, y a confiar que, aún en la incertidumbre, Dios proveería nuevamente a la mañana siguiente. Cuando Jesús dice, «Danos hoy nuestro pan de cada día», Mateo 6:11, RVR 1960, nos coloca dentro de esa lógica, una práctica de dependencia que contrarresta la ansiedad acumulativa de tenerlo todo ahora. Considera la palabra griega que subyace, to epiousion, usada solo aquí y en Lucas, un término difícil de traducir con precisión, que sugiere lo que es esencial para la existencia diaria. No se refiere a lujos ni a acumulaciones. Habla de lo suficiente para vivir y cumplir la vocación del día. Por eso esta petición, lejos de ser una súplica por riqueza, nos enseña ritmo. Mañana y hoy, confianza y acto, oración y trabajo. Ilustración práctica. Imagina a Ana, madre de 2 hijos, que trabajaba horas extras para tener un colchón financiero, y así evitar la angustia. Su vida se volvió una carrera para prever todo posible problema. Al aprender a orar esta petición con sinceridad, Ana no dejó de ser responsable. Cambió la postura desde la que se comprometía con su economía. Hizo un presupuesto. Pidió sabiduría a la comunidad. Dejó de ceder al pánico que la impulsaba a decisiones impulsivas. Esa semana en la que decidió confiar y ser prudente a la vez, tuvo que decir no a un proyecto que la hubiera desbordado. Sin embargo, la tranquilidad espiritual que ganó le permitió tomar decisiones más sabias. No prometió que todo sería fácil. Simplemente dejó de actuar desde el miedo y comenzó a operar desde la fe práctica. Esa es la diferencia entre religiosidad y la confianza activa que esta petición fomenta. Aplicación concreta para hoy. Propongo un plan de 7 días para entrenar la dependencia diaria. No es mágica ni aseguradora. Es un entrenamiento de hábitos espirituales. Día 1. Reconocimiento. Al levantarte, declara: hoy reconozco que necesito a Dios para este día. Haz una lista de necesidades concretas para las próximas 24 horas. Alimentación, energía, discernimiento en una conversación, provisión financiera pequeña. Entrénate a pedir por lo inmediato, no por lo hipotético. Día 2. Administración. Revisa tus gastos de la semana y define un gesto de responsabilidad. Ahorrar un monto pequeño, renegociar un servicio, pedir asesoría. Orar no reemplaza la administración, la complementa. Día 3. Gratitud. Identifica 3 momentos en el día donde viste provisión. Un abrazo, una comida, un consejo. Y expresa gratitud verbal a Dios y a alguien humano que haya participado. Día 4. Sencillez.
Elimina una compra no esencial. Observa la ansiedad que solía acompañarla y ora por las raíces de esa ansiedad. Día 5. Comunidad. Comparte con alguien de confianza una necesidad concreta y pídele que ore contigo. Practica pedir apoyo sin vergüenza. Día 6. Servicio. Identifica una persona a quien puedas ofrecer algo de tu tiempo o recursos, aun si es pequeño. El intercambio crea economía de reino. Dar y recibir. Día 7. Evaluación. Escribe en tu diario cómo cambió tu interior esta semana. ¿Dudaste? ¿Qué enseñanzas quedaron? Este plan no promete milagros automáticos ni riqueza, pero te coloca en una dinámica donde la oración y la acción se corresponden. Orar por pan nos hace más realistas y más dependientes a un mismo tiempo. Mini oración. Padre, enséñame a depender de ti día a día. Dame sabiduría para administrar lo que me das y libertad del temor que me lleva a la acumulación. Gracias por lo que ya provees hoy. Pasemos ahora a una de las peticiones más intensas y transformadoras. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí la conexión entre recibir y dar es directa, y su poder radica en su capacidad liberadora. Primero, observemos el texto. En Mateo 6, la palabra puede aparecer como deudas, o feilemata, o en otras traducciones, ofensas, o pecados. En la tradición lucana aparece como trespasses, en algunas traducciones inglesas. Lo importante es notar que Jesús está ofreciendo una enseñanza que va más allá de la ética. El perdón que pedimos debe ser congruente con el perdón que ofrecemos. En Mateo 18, 21, 35, encontramos la parábola del siervo que, habiendo recibido perdón inmenso, se niega a perdonar a su compañero y es reprendido. Este pasaje deja claro que la experiencia del perdón auténtico genera cambio en quien lo recibe y exige una respuesta de la comunidad. ¿Por qué esta petición es poderosa? Primero, porque el perdón tiene efectos psicológicos y espirituales reales. El rencor ancla, inmoviliza y enferma. El perdón libera y permite movimiento. Segundo, porque el perdón que pedimos en oración se inscribe en una dinámica relacional que nos transforma. No es solo una transacción vertical entre tú y Dios. Es una escuela donde aprendes a amar como fuiste amado. Ilustración. Marcos fue herido por un antiguo socio comercial que lo engañó. Durante años vivió con resentimiento, que lo aferró a pequeñas venganzas y rumores que dañaron su carácter. Un día, en grupo de discipulado, trabajaron el tema del perdón, y Marcos decidió orar sinceramente por la persona que le dañó. No fue olvidar, fue dejar de dominar su vida. Con el tiempo, esa decisión cambió la manera en que él conducía negocios. Más transparencia, menos manipulación. No es que la otra persona no tuviera que rendir cuentas. El perdón permitió que Marcos dejara de ser prisionero del pasado y pudiera buscar justicia desde la paz interior. Aplicación práctica. Pasos para ejercitar el perdón, que puedes usar solo o con acompañamiento pastoral. 1. Nombrar la herida. Escribe con honestidad qué ocurrió y cómo te hizo sentir. Evita minimizar o justificar de forma defensiva. 2. Reconocer el daño. Entender que hubo responsabilidad del otro, sin convertir la confesión de tu propio dolor en victimismo crónico. 3. Orar por la persona que te hirió. Esto no borra el hecho, pero cambia tu corazón. Empieza con frases cortas. Señor, por ahora no entiendo. Te entrego este peso. 4. Establecer límites si es necesario. Perdonar no significa permitir abuso continuo. Establece límites claros y busca comunidad que sostenga esa decisión. Buscar reconciliación cuando sea posible y seguro. El perdón no siempre exige encuentro. A veces, ofrecer perdón a distancia es lo que corresponde. 6. Reconciliación restauradora. Si hay posibilidad de restitución, perseguirla con humildad. Si no, sanar el daño interno de otras maneras.
Terapia, grupo de apoyo. En este proceso la comunidad es clave. El perdón es una práctica eclesial. Necesitamos testigos, guías y acompañantes. Además, algunas heridas requieren terapia profesional y reconciliación mediada. Orar no sustituye la ayuda profesional. Mini oración. Padre, dame el valor para mirar la verdad de mi herida y la fuerza para soltar lo que me ata. Enséñame a perdonar como tú perdonas, con límites sanos y con esperanza de restauración donde sea posible. Ahora avancemos hacia la súplica que reconoce la batalla. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Estas frases revelan la comprensión de Jesús sobre la fragilidad humana y la presencia real de fuerzas que intentan desviarnos. Es una petición de protección y de vigilancia. Primero, clarifiquemos términos. Tentación, peirasmos en griego, puede referir tanto a pruebas permitidas por Dios para formar carácter como a seducciones que nos inducen al pecado. La petición no busca evitar todo sufrimiento. Dios permite pruebas que moldean, sino pedir que no seamos entregados a la derrota por nuestras inclinaciones o por la influencia del mal. Así, la oración combina petición de protección y solicitud de fortaleza para resistir. La lucha espiritual existe, pero debe tratarse con sobriedad. No debemos convertirla en espectáculo ni en una explicación mágica para todo sufrimiento. Pablo, en 1 Corintios 10:13, NBLA, nos recuerda que no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden soportar, sino que junto con la tentación dará también la salida, para que puedan soportarla. Esa es la promesa, no una eliminación de la prueba, sino un acompañamiento que incluye vías de escape, herramientas prácticas para no caer en tentación, vigilancia. Jesús dijo, velad y orad, Marcos 14:38. No es un mandato legalista, sino una invitación a estar conscientes de los puntos débiles. Huida práctica. Cuando la tentación se presenta, actúa con prontitud para retirarte del entorno que la alimenta. Cambios de rutina, filtros digitales, límites con personas. Comunidad de rendición de cuentas. Identifica uno o dos compañeros que puedan recibir información y orar contigo sobre áreas sensibles. Alimentación espiritual diaria. Lectura bíblica. Memoria de promesas y adoración que reconfiguren tus deseos hacia Dios. Armas espirituales y concretas. La oración, la palabra, el ayuno en ocasiones, la confesión, acciones de servicio que reorientan el ego. Asesoría profesional cuando la tentación tenga raíces profundas. Adicciones, patrones familiares. La intervención profesional complementa el cuidado espiritual. Ilustración. Lucía luchaba con una adicción que le avergonzaba. Había intentado fuerzas de voluntad y fracasar repetidamente. En su comunidad encontró un pequeño grupo de mujeres que le ofrecieron oración, acompañamiento profesional y acciones concretas. Cambio de horario laboral, asistencia a terapia, reemplazo de hábitos que la exponían a gatillos. La combinación de apoyo espiritual y práctico hizo una diferencia definitiva. Su liberación no fue instantánea ni espectacular, pero fue real y sostenida. Mini oración. Señor, cuando la tentación venga, concédeme la claridad para verla por lo que es, y la fuerza para elegir la salida que tú provees. No me dejes caer por mi debilidad. Aliéntame a buscar ayuda cuando la necesite. Una aclaración textual necesaria. La frase, líbranos del mal, eisto poneron, ha sido interpretada como del mal, personal, o del mal, como condición. Los manuscritos muestran variantes. Algunas tradiciones añaden al final del Padre Nuestro una doxología. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Es una afirmación de soberanía que muchos usan para cerrar con adoración. Desde una perspectiva crítica del texto, conviene reconocer la riqueza teológica de esa doxología y, al mismo tiempo, la prudencia textual.
No todos los manuscritos primitivos la contienen. En la práctica devocional, usarla como proclamación de la soberanía de Dios es legítimo y poderoso. Hacerlo con humildad textual también lo es. ¿Por qué esta conclusión es poderosa? Porque después de pedir provisión, perdón y protección, declarar que tu reino, tu poder y tu gloria son, coloca tu petición dentro de la soberanía divina. No es un apalancamiento mágico, es una confesión que reorienta tu mente. Este no es un procedimiento que tú controlas, sino el reconocimiento de aquel que ya gobierna. Esa proclamación fortalece la fe y reduce la presión de hacer que suceda por tu propia cuenta. Ahora llegamos al clímax, la activación del Padre Nuestro. Aquí no te voy a dar una fórmula automática. Te voy a invitar a pronunciar con intención y a personalizar cada frase. Antes de recitarlo, te propongo 3 ejercicios breves para preparar tu corazón. 1. Silencio de 5 minutos. Apaga distracciones y respira con conciencia. Pide al Espíritu que te ayude a sentir lo que vas a declarar. Os nombra con honestidad. En una hoja, escribe una palabra referente a cada petición. Padre. ¿Qué palabra? Soledad, ternura, santificado. ¿Cómo vivo eso? Coherencia. Reino. ¿Qué trono debo soltar? Voluntad. ¿Qué entrego? Pan. ¿Qué necesito hoy? Perdón. ¿A quién debo perdonar? Tentación. ¿Qué espero evitar? Protección. ¿Qué me asusta? No juzgues, solo registra. Tú hoy decide una acción. Por cada petición, fija un gesto práctico que harás esta semana. Eka. Pedir perdón, establecer un límite, acudir al grupo, cambiar un hábito. La oración que transforma siempre se acompaña de un gesto. Ahora sí, haz conmigo una oración del Padre Nuestro que incorpore la intención personal. Puedes decir en voz alta o en el corazón. Lo esencial es que cada frase la pongas en tu contexto personal. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Te invito ahora a personalizar 2 o 3 frases en voz alta. Por ejemplo, Padre, hoy necesito pan para... Señor, hoy te entrego este resentimiento contra... Ayúdame a soltar el control sobre... Pronunciar nombres concretos y situaciones concretas transforma la oración de un discurso abstracto a una intervención personal. Antes de concluir con la oración final y la bendición, quiero ofrecerte recursos prácticos y una pequeña guía de seguimiento para que esta enseñanza no se quede en la emoción de hoy, sino que arraigue en hábitos. Guía de seguimiento. Pasos prácticos. 1. Diario del Padre Nuestro. Durante 30 días, escribe cada mañana una frase breve que represente cada petición. No tiene que ser largo. Al final del día, registra una acción concreta asociada. Grupo de aprendizaje. Busca o forma un grupo de 4 o 6 personas con quienes compartir avances, oraciones y rendición de cuentas. Una vez por semana, hablen de una petición en profundidad. 3. Mentoría pastoral. Si hay heridas profundas relacionadas con Padre o con el perdón, busca un pastor o consejero que te oriente. La fe y la terapia profesional pueden complementarse. Vea formación en guerra espiritual sobria. Si tu contexto espiritual necesita herramientas de resistencia, participa en cursos o talleres que combinen teología y práctica pastoral sin sensacionalismo. 5. Lecturas recomendadas. Para profundizar en cada tema, algunos textos de ayuda. Elige versiones que respeten la erudición. Por ejemplo, la RWR 1960 para lectura devocional en español, o la NBLA para estudio comparativo. Lee comentarios sobre Mateo 6, exégesis sobre To Epiousion y estudios sobre perdón pastoral.
Testimonios breves para sostener la enseñanza. Testimonio A. Provisión. Samuel, pastor de una comunidad pequeña, enfrentó una crisis financiera que amenazó el sostenimiento de la iglesia. Decidió implementar el principio del pan diario, reorganizar gastos, pedir colaboración y hacer un acto concreto de transparencia con la congregación. La comunidad respondió con generosidad real, no por presión, sino por confianza restaurada. Lo que aprendió fue que la oración más eficaz no era una súplica desesperada, sino la combinación de honestidad, planificación y dependencia. Testimonio B. Perdón. Isabel vivió años condicionada por el desprecio de un familiar. Su vida estaba marcada por la desconfianza. Después de una temporada de acompañamiento pastoral y oraciones dirigidas a practicar el perdón, Isabel pudo reenfocar su energía en relaciones que edifican. No es que la historia fuera borrada, pero la capacidad de amar volvió a crecer. Testimonio C. Vigilancia y comunidad. Raúl enfrentó tentaciones que amenazaban su matrimonio. Con ayuda de un grupo de responsabilidad masculina, cambió rutinas, instaló filtros, compartió con su esposa y buscó ayuda profesional. Su liberación fue gradual y sostenida por la comunidad, no por soluciones aisladas. Recordatorios pastorales importantes. En todo este recorrido, será necesario que mantengas equilibrio. No conviertas el Padre Nuestro en una fórmula mágica, ni uses la oración como sustituto de la responsabilidad y del acompañamiento profesional. No prometo curas ni ganancias financieras garantizadas por memorizar esta oración. Prometo, en cambio, transformación interior y prácticas que te posicionen para vivir bajo la autoridad y la gracia de Dios. Oración final de activación y envío. Padre, hoy venimos delante de ti en sinceridad. Gracias porque nos llamaste hijos y no merecíamos tal gracia. Santifica tu nombre en nuestro caminar, que lo que proclamamos con labios sea visible en nuestras manos y en nuestras decisiones. Que tu reino entre donde nosotros todavía conservamos el trono. Quita de nosotros la necesidad de controlar y danos la libertad de obedecer. Danos hoy el pan que necesitamos para vivir y cumplir tu voluntad. Que aprendamos a depender, a administrar y a servir. Perdona nuestras deudas. Líbranos del rencor que nos encadena. Y danos un corazón dispuesto a ofrecer perdón verdadero con límites sanos, y cuando sea posible, con reconciliación restauradora. Cuando venga la tentación, no nos dejes caer. Danos la vista para reconocerla a tiempo, la voluntad para huir y la comunidad que nos sostenga. Protégenos del mal y fortalece nuestra esperanza en tu soberanía. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre. Amén. Cierre y llamado. Si esta enseñanza te ayudó a redescubrir el poder que hay en cada frase del Padre Nuestro, te invito a llevarlo al siguiente nivel. En la descripción encontrarás un enlace para descargar el ebook Viviendo el Padre Nuestro, 30 días de práctica. Un recurso que profundiza en cada petición con ejercicios diarios, preguntas de reflexión y espacio para registrar tu progreso. Si algo de lo que escuchaste hoy tocó tu corazón, comparte este video con alguien que necesite volver a aprender a orar con intención. Comenta abajo cuál petición te ha transformado más y qué acción concreta vas a tomar en la próxima semana. Leer tus comentarios nos ayuda a orar los unos por los otros. Bendición final. Que el Padre que conoce tus heridas te sostenga. Que el Hijo que modeló la oración te enseñe a vivir en intimidad y en lucha. Que el Espíritu te guíe en la entrega diaria, en el perdón y en la vigilancia. Ve en paz, con la determinación de no recitar mecánicamente, sino de vivir lo que pronuncias. Amén.